Bienvenidos chicos a su clase virtual de física. Esta vez se le va a presentar un tema muy importante conocido como los efectos del calor. Los efectos del calor son consecuencias que tiene el calor cuando éste experimenta una transmisión del calor de un lugar a otro. Bueno, obviamente tú ya sabes que el calor se puede transmitir de tres partes y que el calor no se puede almacenar en un cuerpo, sino simplemente es de tránsito o transitorio. Bueno, en primer lugar, los efectos del calor. Nos dice que son cambios que sufren las sustancias. Estos cambios van a ser cambios estructurales, van a ser cambios en los cuales van a perder ciertas propiedades, van a cambiar sus propiedades. Entre ellos tenemos lo que viene a ser el cambio de temperatura o cambio de energía interna, los cambios de fase o cambio de estado y la dilatación térmica, que viene a ser el cambio en las dimensiones de los cuerpos. O sea, quiere decir que van a cambiar sus dimensiones, va a cambiar, en este caso, su estado fundamental o fase y también va a cambiar su temperatura. Claro que sí. Bueno, el cambio de temperatura es aquel que ocurre cuando la sustancia aumenta o disminuye su temperatura de acuerdo a la transferencia del calor. Ese calor manifestado se le conoce como calor sensible. Muy bien. ¿Qué cosa es el calor sensible, profe? Es la cantidad de calor que se requiere para poder cambiar de la temperatura a una sustancia, ¿no? Como por ejemplo cuando estás calentando tu sopita, por ejemplo. Entonces ahí quien interviene es el calor sensible. Claro que sí. Muy bien. El cambio de fase viene a ser simplemente cuando un cuerpo experimenta un cambio de estado fundamental, que puede pasar de fase sólida, líquida, gaseosa y así sucesivamente. Para ello, entonces, tiene que experimentar también una transferencia de calor. Y ese calor se le llama calor de transformación. Claro que sí. Bueno, vamos a ver que tiene ciertas propiedades. Durante el cambio, en este caso, de fase, lo que se va a mantener constante es la temperatura del cuerpo. Es una buena noticia, por ejemplo, porque vamos a observar nosotros de que no tiene por qué estar cambiando para poder no solamente analizar las propiedades, sino dejar en constante la temperatura para no tomar en cuenta para un análisis más complejo. Claro que sí. Vamos a ver acá el esquema de los cambios de fase. Tenemos acá el cambio de sólido a líquido, se le llama fusión, de líquido a gaseoso se le llama vaporización, de vapor a agua se le llama condensación y de agua a hielo solidificación. Son los cambios de fase que pueden existir. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Para el agua, fase sólida se le llama hielo, fase líquida agua común y corriente y fase gaseosa vapor de agua. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, que cada vez que se calienta y se quiere hacer cambiar de estado, las moléculas se van separando de su estructura. Eso es lo que ocurre. Muy bien, acá vemos un diseño en el cual durante los cambios de estado, que es de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, la temperatura permanece constante. En cambio, en los otros casos, la temperatura varía, ¿no? Entonces acá habría calor sensible y en el otro habría calor de transformación. Muy bien, la dilatación vamos a ver que es un fenómeno ocurrido debido al aumento de temperatura. Vamos a ver que las dimensiones del cuerpo van a aumentar en este caso, que también se puede disminuir y en ese caso se le llamaría contracción, ¿no? Entonces vamos a ver que al aumentar la temperatura también aumentan sus dimensiones y podemos observar eso que cuando se enfría también recupera su forma original. La expansión y contracción tiene un uso muy importante en lo que viene a ser la industria, porque gracias a ello podemos diseñar diferentes tipos de prototipos para mejorar las estructuras de los cuerpos. Por ejemplo, acá tenemos las famosas juntas de dilatación que se colocan en los rieles del tren. Eso ocurre para poderle dar, en todo caso, espacio para que se puedan dilatar, porque si tú no le das espacio para que se puedan dilatar, se pueden romper las estructuras. Entonces, por eso es importante siempre dejarle unas juntas de dilatación.
Muy bien. Entonces, vamos a ver la dilatación lineal y volumétrica. Bueno, la dilatación lineal se puede hacer con una varilla muy delgada y con un instrumento para poder medir ello. Y la dilatación volumétrica, por ejemplo, cuando los cuerpos aumentan en volumen o disminuyen en volumen debido a ello. Veamos un pequeño ejemplo. Acá tenemos una máquina que con este aparato puede medir la dilatación de este pequeño alambre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo, el de la esfera sólida. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una esfera sólida que atraviesa por un aro y la calentamos, entonces ya no va a pasar por ese aro. Eso indica de que se está dilatando volumétricamente, como por ejemplo lo que estás viendo acá. Mira, cuando la esfera está fría pasa como si nada. Lo calentamos a la esfera y en este caso ya no pasa. Eso se debe a que la esfera se ha dilatado, pues, ¿no? Y es un ejemplo claro de lo que es la dilatación, claro que sí. Muy bien, chicos, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sigan repasando, sigan estudiando y quiero AD en todas las prácticas. Claro que sí, así tiene que ser. Muy bien.